La Voladora, Feria de Sangre. Capítulo 1. La Feria de las Ilusiones. Villa Esperanza palpitaba con una energía vibrante, un torbellino de colores y sonidos que anunciaban el evento más esperado del año, su feria anual. Guirnaldas de papel picado, un arco iris de tonos brillantes, cruzaban las calles estrechas, ondeando al compás de la brisa suave que bajaba de las montañas circundantes. El aire, impregnado del aroma dulce de los buñuelos recién hechos y el humo tentador de los puestos de carne asada, invitaba a dejarse llevar por la atmósfera festiva. La música, una mezcla alegre de cumbia, salsa y rancheras, emanaba de cada rincón, creando una banda sonora contagiosa que hacía mover los pies incluso a los más reacios. Después de años de ausencia, Sonia, una joven ingeniera estructural, regresaba a Villa Esperanza. La nostalgia la había arrastrado de vuelta a sus raíces, a los recuerdos de una infancia feliz entre las calles empedradas y las montañas imponentes. Necesitaba un respiro del bullicio implacable de la ciudad, una pausa para reconectar con su esencia. La promesa de unos días de descanso en el seno de su familia y el encanto innegable de la feria anual fueron el incentivo perfecto. Mientras el autobús serpenteaba por la carretera que conducía al pueblo, Sonia observaba el paisaje familiar con una sonrisa melancólica. Los campos dorados de maíz, las casas de adobe con sus techos de tejas rojas, todo parecía detenido en el tiempo. Pero había algo nuevo, algo que dominaba el horizonte y atraía su atención como un imán: la voladora. La noria se alzaba majestuosa en el centro del recinto ferial, una estructura imponente de metal y madera que parecía desear la gravedad. A pesar de su antigüedad, lucía impecable, restaurada con esmero para la ocasión. Sus cabinas pintadas en colores vivos giraban lentamente, ofreciendo una vista panorámica del pueblo y sus alrededores. La voladora era mucho más que una simple atracción. Era un símbolo de Villa Esperanza, un legado de generaciones pasadas. Su historia se remontaba a tiempos inmemoriales, incluso antes de que Villa Esperanza fuera fundada. Se decía que la noria había sido construida con los restos de una antigua máquina minera abandonada en la zona. A lo largo de los años, la voladora había sido testigo de innumerables ferias, alegrías, romances y, lamentablemente, también tragedias. Los lugareños contaban historias escalofriantes sobre accidentes inexplicables, desapariciones misteriosas y sucesos paranormales relacionados con la noria. Algunos armaban que estaba maldita, que albergaba un espíritu maligno que se alimentaba del miedo y la adrenalina de los pasajeros. Otros, más escépticos, atribuían los incidentes a simples coincidencias o al deterioro natural de una máquina tan antigua. Sin embargo, las historias persistían, transmitidas de generación en generación, como advertencias silenciosas sobre el peligro de desear lo desconocido. La mayoría prefería ignorarlas, considerándolas meras supersticiones, cuentos populares sin fundamento. Pero en el fondo, una semilla de duda siempre germinaba, alimentando un temor ancestral que se manifestaba en miradas furtivas y susurros ahogados cuando la voladora comenzaba a girar. Al llegar a casa, Sonia fue recibida con abrazos cálidos y sonrisas sinceras. Su familia, reunida en pleno, la esperaba con ansias. La mesa estaba repleta de platillos tradicionales, una explosión de sabores que evocaban recuerdos de infancia. Entre risas y anécdotas, Sonia se reencontró con sus raíces, sintiéndose nuevamente parte de la comunidad. Durante la cena, el tema de la voladora surgió inevitablemente. Sus primos, emocionados, le contaron sobre las mejoras que se habían realizado en la noria, sobre las luces nuevas y los efectos especiales que prometían hacer de la experiencia algo inolvidable. Su tía abuela, una anciana sabia y de mirada penetrante, la observó en silencio, con una expresión de preocupación en su rostro. «Ten cuidado con esa rueda, Sonia», le dijo, con una voz suave pero firme. «La rueda nunca se detiene, hija, y a veces se lleva consigo más de lo que uno imagina». Sonia sonrió, restándole importancia a sus palabras. «Son solo cuentos de viejas, tía. No hay nada que temer». Pero la anciana negó con la cabeza, con un gesto de resignación. «No subestimes el poder del pasado, Sonia. A veces las cosas que creemos olvidadas regresan para atormentarnos». La noche terminó con una caminata por el pueblo, guiada por sus hermanos menores. La luna llena iluminaba las calles empedradas, creando sombras danzantes que jugaban con la imaginación. Al llegar a la plaza principal, Sonia se detuvo, contemplando la voladora en toda su magnificencia. Desde la distancia, la noria parecía una criatura viva,
un gigante de metal y luz que respiraba con el ritmo constante de su movimiento circular. Las cabinas, como ojos brillantes, escudriñaban la oscuridad, observando cada rincón del pueblo. Una sensación extraña recorrió la espina dorsal de Sonia, una mezcla de fascinación y temor. A pesar de su mentalidad científica, no pudo evitar sentir una sutil inquietud, una premonición de que algo no estaba bien. Mientras regresaba a casa, Sonia no podía apartar la mirada de la voladora. La noria, iluminada, dominaba el horizonte, proyectando una sombra alargada sobre el pueblo. En ese momento sintió que no era una simple atracción, sino algo más, algo oscuro y siniestro que se escondía tras la fachada de la feria. Y esa noche, mientras dormía, soñó con ruedas girando sin control, con gritos ahogados y con una presencia invisible que la observaba desde la oscuridad. Capítulo 2. Susurros en la noria. El sol de la mañana siguiente encontró a Villa Esperanza con una resaca de alegría. Los puestos de la feria, aunque todavía vibrantes de color, lucían ligeramente desordenados, como si hubieran pasado una noche de esta desenfrenada. Sonia, sin embargo, no compartía el ambiente relajado. El sueño la había eludido, reemplazado por imágenes fragmentadas de la noria, sus cabinas balanceándose como péndulos de un reloj siniestro. Después de un desayuno rápido con su familia, prometiendo regresar para la cena, Sonia se dirigió al recinto ferial. El aire estaba cargado con el olor dulce del algodón de azúcar y el persistente aroma metálico de la noria. La voladora se alzaba imponente, silenciosa y aparentemente inofensiva bajo la luz del día. Pero Sonia sabía, o al menos sospechaba, que esa fachada era engañosa. No tardó mucho en encontrar a don Rafael, el operario de la voladora. El anciano, con su rostro curtido por el sol y manos callosas, estaba ocupado revisando los mecanismos de la base. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, como si estuviera realizando una antigua ceremonia. «Buenos días, don Rafael», saludó Sonia acercándose con cautela. Don Rafael levantó la vista, sus ojos oscuros y profundos escudriñándola. «Señorita Sonia, ¿qué la trae por aquí tan temprano?» «Quería hablar con usted sobre la voladora», respondió Sonia, sin rodeos. «Sobre lo que me contó anoche». El rostro de don Rafael se ensombreció. «No sé de qué habla, señorita. Anoche solo charlamos un poco». Sonia frunció el ceño. «No se haga el desentendido, don Rafael. Me habló de ruidos extraños, de una sensación de presencias, de que la noria podría estar poseída». El anciano suspiró, pasando una mano temblorosa por su escaso cabello blanco. «Son cosas de viejos, señorita. Uno empieza a ver fantasmas donde no los hay». «¿Fantasmas o recuerdos?». Sonia presionó, recordando la historia del incendio y la muerte del padre de don Rafael. Su padre trabajaba aquí, ¿verdad?, en la antigua voladora. Don Rafael se puso rígido. «Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Agua pasada». «¿Agua pasada que sigue mojando?», Sonia insistió. «He estado investigando un poco. He oído historias sobre accidentes, sobre tragedias inexplicables relacionadas con esta noria. ¿Cree que todo es coincidencia?». Don Rafael guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el intrincado entramado de metal. «La voladora siempre ha tenido algo especial», murmuró finalmente. «Desde que era niño sentía su presencia. Era como si tuviera vida propia». «¿Vida propia?». «Sí. A veces, cuando estoy solo aquí por la noche, escucho ruidos extraños, crujidos, susurros, como si la noria estuviera hablando». Don Rafael se acercó a Sonia, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Y no son solo ruidos mecánicos, señorita. Son voces, voces de niños». Sonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Voces de niños». «Sí. A veces incluso creo oír sus risas, como si estuvieran jugando dentro de las cabinas». «¿Y qué más ha notado?», preguntó Sonia, conteniendo la respiración. «Cambios en la velocidad», respondió don Rafael. «A veces la voladora gira más rápido de lo que debería, sin que yo toque los controles, y otras veces se detiene bruscamente, como si algo la estuviera frenando». «¿Ha revisado los registros de mantenimiento?». «Claro que sí», respondió don Rafael con un tono de frustración. «Pero no hay nada fuera de lo normal. Todo parece estar en orden. Pero yo sé que algo no está bien. Lo siento en mis huesos». Sonia asintió, sintiendo que sus sospechas se confirmaban. «Yo también lo siento, don Rafael». Decidida a profundizar en su investigación, Sonia se dirigió al ayuntamiento para revisar los registros de mantenimiento de la voladora. La tarea resultó más difícil de lo esperado. Los archivos estaban desorganizados y muchos documentos parecían haber desaparecido.
Sin embargo, después de horas de búsqueda, encontró algunas inconsistencias. Los registros indicaban que la voladora había sido sometida a numerosas reparaciones y modificaciones a lo largo de los años, pero faltaban detalles sobre la naturaleza de esas reparaciones. Además, había lagunas en los registros, periodos de tiempo en los que no se había realizado ningún mantenimiento. Mientras revisaba los documentos, Sonia se topó con una carpeta polvorienta etiquetada como incidentes. Al abrirla, encontró una serie de informes sobre accidentes menores, pero también sobre sucesos más extraños. Un arnés que se soltó misteriosamente, una cabina que se balanceó violentamente sin razón aparente, pasajeros que sufrieron ataques de pánico inexplicables. Uno de los informes llamó especialmente su atención. Describía un incidente ocurrido hace varios años, en el que un niño había desaparecido brevemente mientras estaba en una de las cabinas de la voladora. Según el informe, el niño había aparecido de nuevo unos minutos más tarde, confundido y asustado, pero sin recordar lo que había sucedido. Sonia sintió un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen perturbadora. La voladora no era una simple atracción de feria, era algo más, algo siniestro. Al salir del ayuntamiento, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Sonia se sentía agotada, pero también decidida a llegar al fondo de este misterio. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía ignorar lo que estaba descubriendo. Esa noche Sonia volvió a soñar con la voladora. Esta vez el sueño era más vívido y aterrador que antes. Se veía a sí misma atrapada en una de las cabinas, girando sin control a una velocidad vertiginosa. A su alrededor veía rostros borrosos, gritando y llorando. Escuchaba los susurros de los niños, mezclados con el chirrido metálico de la noria. De repente la cabina se abrió y Sonia cayó al vacío. Mientras caía, vio la gura de don Rafael, de pie en la base de la voladora, observándola con una expresión de tristeza en su rostro. Sonia se despertó sobresaltada, empapada en sudor. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El sueño la había dejado temblorosa y desorientada, pero también la había convencido de que estaba en el camino correcto. Algo terrible estaba a punto de suceder en Villa Esperanza, y ella era la única que podía detenerlo. Lo que antes consideraba coincidencia se transforma en creciente sospecha. Capítulo 3. El incendio del olvido. Sonia se adentró en el laberinto de archivos del pueblo con una determinación renovada. La conversación con don Rafael y las inconsistencias en los registros de mantenimiento la habían convencido de que la historia oficial del incendio de la voladora estaba lejos de ser la verdad. La polvorienta sala del archivo olía a papel viejo y olvido, un aroma que parecía impregnar cada rincón de Villa Esperanza. Los documentos eran escasos y fragmentados, como si alguien se hubiera esforzado por borrar la memoria del trágico suceso. Los periódicos locales de la época ofrecían relatos contradictorios, algunos culpando al operario, el padre de don Rafael, por negligencia, otros sugiriendo un desafortunado accidente. Ninguno profundizaba en las posibles causas del incendio ni en las extrañas circunstancias que lo rodearon. Sonia se centró en los documentos oficiales, informes policiales, testimonios de testigos y el acta de la investigación. Cuanto más leía, más evidente se hacía la manipulación. Los testimonios parecían dirigidos, las pruebas circunstanciales se presentaban como irrefutables, y la conclusión, la culpabilidad del operario, parecía predeterminada desde el principio. Encontró un documento particularmente revelador, una carta anónima enviada al alcalde de la época, semanas antes del incendio. La carta advertía sobre la presencia maligna en la voladora y sugería que se estaban llevando a cabo rituales profanos cerca de la atracción. La carta fue descartada como una locura de un fanático religioso, pero Sonia no podía ignorar su inquietante contenido. Decidió visitar el antiguo taller donde la voladora había sido reconstruida después del incendio. El lugar se encontraba en las afueras del pueblo, abandonado y en ruinas. La edificación, medio derruida, se alzaba como un fantasma del pasado, un recordatorio silencioso de la tragedia que había marcado a Villa Esperanza. Al entrar, sintió un escalofrío que no provenía del frío del ambiente. El aire era denso y opresivo, cargado de una energía oscura y palpable. Los muros estaban cubiertos de gratis y musgo, pero Sonia notó algo más: extraños símbolos grabados en la piedra, runas arcaicas que no reconocía.
Siguiendo su instinto, se adentró en el corazón del taller, donde encontró un círculo dibujado en el suelo, rodeado de restos de velas y huesos de animales. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Aquello no parecía un simple taller de reparación. Era un lugar de culto, un altar para algo siniestro. Mientras examinaba el círculo, una visión la asaltó. Guras encapuchadas danzando alrededor de la voladora a la luz de la luna, entonando cánticos en una lengua desconocida. Sintió un dolor punzante en la cabeza y cayó de rodillas, aferrándose a la tierra para no perder el equilibrio. Cuando la visión se desvaneció, Sonia se levantó temblorosa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero también que se estaba adentrando en un territorio peligroso. De repente, escuchó un susurro, una voz suave y melodiosa que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Sonia», susurró la voz. «Sonia, vuelve a casa». Sonia se giró, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. El taller estaba vacío, silencioso, a excepción del viento que gemía entre las ruinas. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. El susurro respondió, más fuerte esta vez, más insistente. «Sonia, la voladora te espera. Ella te necesita». El pánico se apoderó de Sonia. Sabía que no estaba imaginando cosas. La voladora, o lo que fuera que habitara en ella, la estaba llamando. Salió corriendo del taller, sintiendo que la perseguían. No se detuvo hasta llegar al centro del pueblo, donde la luz de las farolas le brindó un tenue consuelo. Necesitaba contarle a alguien lo que había descubierto, pero ¿a quién podía confiar? La mayoría de los habitantes de Villa Esperanza consideraban las historias sobre la voladora como meras supersticiones, cuentos para asustar a los niños. Decidió hablar con el alcalde, la máxima autoridad del pueblo. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero no tenía otra opción. Encontró al alcalde en su despacho, revisando documentos. Lo saludó con una sonrisa forzada y le contó sobre sus investigaciones, sobre las inconsistencias en los registros, la carta anónima y el oscuro ritual que había presenciado en el antiguo taller. El alcalde escuchó en silencio, con una expresión de incredulidad en el rostro. Cuando Sonia terminó, soltó una carcajada. «Sonia, hija, te has dejado llevar por la imaginación», dijo el alcalde con un tono condescendiente. «La voladora es un símbolo de Villa Esperanza, un atractivo turístico que genera ingresos y alegría para nuestro pueblo. No voy a permitir que unas simples supersticiones pongan en peligro la feria». Sonia intentó razonar con él, explicarle la gravedad de la situación, pero el alcalde se negó a escuchar. Estaba más preocupado por la imagen del pueblo y los beneficios económicos que por la seguridad de sus habitantes. «Te pido que dejes de investigar esto», dijo el alcalde con un tono firme. «Estás creando alarma innecesaria y perjudicando la reputación de Villa Esperanza. Si continúas, me veré obligado a tomar medidas». Sonia se sintió frustrada y decepcionada. El alcalde, en lugar de escucharla, la estaba amenazando. Estaba sola, luchando contra una fuerza oscura que parecía controlar el destino de Villa Esperanza. Al salir del despacho del alcalde, sintió una mirada en su espalda. Se giró y vio a don Rafael observándola desde la distancia, con una expresión de tristeza y resignación en el rostro. Sonia se acercó a él. «Don Rafael, ¿usted sabe algo más sobre el incendio?», preguntó. «Algo que no me haya contado». Don Rafael suspiró. «Sonia, es mejor dejar el pasado en paz», dijo. «Hay cosas que es mejor no remover. La voladora es una fuerza poderosa y no podemos detenerla». «Pero tenemos que intentarlo», insistió Sonia. «No podemos permitir que siga haciendo daño». Don Rafael negó con la cabeza. «Es inútil», dijo. «La voladora siempre regresa. Es parte de Villa Esperanza, una maldición que llevamos en la sangre». Sonia se sintió descorazonada. Incluso don Rafael, que había experimentado de primera mano los horrores de la voladora, había perdido la esperanza. Mientras caminaba de regreso a casa, Sonia sintió que la tensión en Villa Esperanza aumentaba. La feria se acercaba a su punto álgido, y la gente se preparaba para celebrar con entusiasmo. Pero Sonia sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. La voladora estaba lista para desatar su furia, y nadie parecía darse cuenta del peligro que se avecinaba. Los susurros en su cabeza se hacían cada vez más fuertes, más insistentes, llamándola de nuevo a la noria, al lugar donde la verdad y el horror se entrelazaban en una danza macabra. Capítulo 4. La danza macabra. Los días de feria que siguieron al descubrimiento de Sonia en el taller abandonado
se tiñeron de una atmósfera cada vez más pesada. Los colores vibrantes de los puestos y la música alegre parecían forzados, una máscara que apenas podía ocultar la creciente inquietud que se apoderaba de Villa Esperanza. Sonia, consumida por sus investigaciones y las visiones que la atormentaban, se movía como una sombra entre la multitud, su escepticismo inicial dando paso a un terror palpable. Los accidentes en la voladora, antes incidentes aislados, comenzaron a sucederse con una frecuencia alarmante. Primero fue un arnés que cedió misteriosamente, dejando a una joven colgando precariamente de su cabina hasta que don Rafael logró detener la rueda. Luego, una cabina se descarriló parcialmente, balanceándose peligrosamente y provocando gritos de pánico entre los pasajeros. Aunque nadie resultó gravemente herido en esos incidentes, la semilla del miedo ya estaba sembrada. La gente comenzaba a murmurar. Las historias sobre la voladora, antes relegadas al ámbito de las leyendas urbanas, resurgían con renovado vigor. Algunos recordaban el incendio, otros hablaban de la extraña muerte del operario, y no faltaban quienes aseguraban haber visto guras sombrías moviéndose entre las cabinas. La voladora, antes un símbolo de alegría y tradición, se había convertido en un presagio de desgracia. Un día, mientras Sonia observaba la noria desde la distancia, un grito agudo rasgó el aire. Una madre, con los ojos desorbitados por el terror, corría entre la multitud gritando el nombre de su hijo, Miguelito. El niño, según testigos, había subido a la voladora hacía apenas unos minutos. Sonia se abrió paso entre la gente, presa de un presentimiento terrible. Llegó hasta la base de la noria justo cuando don Rafael, visiblemente perturbado, detenía la máquina. Los pasajeros descendieron tambaleándose, con rostros pálidos y miradas perdidas. Pero Miguelito no estaba entre ellos. La madre, histérica, intentaba subir a una de las cabinas vacías, clamando por su hijo. Los guardias de seguridad la sujetaron con dificultad, mientras don Rafael, con la voz temblorosa, aseguraba que no había rastro del niño. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, o peor aún, como si se lo hubiera tragado la voladora. La desaparición de Miguelito sumió a Villa Esperanza en un estado de pánico generalizado. La feria, que hasta hacía poco era un hervidero de alegría y bullicio, se había transformado en un escenario dantesco. Los padres agarraban con fuerza a sus hijos, evitando acercarse a la voladora como si fuera un animal rabioso. Pero la tragedia no había terminado. Al día siguiente, mientras Sonia intentaba entrevistar a algunos testigos de la desaparición de Miguelito, un grito ahogado resonó en el aire. Un hombre que se encontraba en la cima de la voladora se desplomó repentinamente sobre su asiento. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Había sufrido un ataque al corazón fulminante. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. La gente, presa del pánico, comenzó a abandonar la feria en masa. Los puestos quedaron vacíos, la música cayó, y el recinto ferial se convirtió en un páramo desolado. Sonia, sintiéndose abrumada por la magnitud de los acontecimientos, se sentó en un banco cercano intentando asimilar lo que estaba sucediendo. El rostro del hombre muerto, la mirada desesperada de la madre de Miguelito, las historias de los lugareños, todo convergía en un punto. La voladora era algo más que una simple atracción de feria. Era una fuerza oscura, un imán para la tragedia, un monstruo que se alimentaba del miedo y el sufrimiento. De pronto, un nuevo grito resonó en el aire, esta vez más desgarrador que los anteriores. Sonia levantó la vista y vio con horror cómo una pareja que se besaba apasionadamente en una de las cabinas de la voladora era inexplicablemente lanzada al vacío. Sus cuerpos cayeron al suelo con un golpe seco, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La multitud, presa del pánico, gritó y corrió en todas direcciones. Sonia, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se desplomó sobre el banco, incapaz de moverse. La visión de los cuerpos inertes, la histeria colectiva, la omnipresente presencia de la voladora, todo era demasiado. Sintió un mareo repentino, una opresión en el pecho, una sensación de irrealidad que la envolvía como una pesadilla. Intentó respirar, pero el aire se le hacía denso, cargado de un hedor metálico y un susurro constante que parecía provenir de la propia noria. De pronto, todo se volvió negro. Sonia despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la frente empapada en sudor. Estaba tendida en el banco, con la mirada en la voladora, que se alzaba imponente contra el cielo crepuscular. Se sentía débil, vulnerable, como si hubiera estado al borde de la locura.
pero al mismo tiempo sentía una determinación renovada. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que detener la voladora aunque le costara la vida. Se levantó del banco, tambaleándose, y se dirigió hacia la oficina del alcalde. Tenía que convencerlo de que cerrara la feria de forma definitiva, de que desmantelara la voladora y la enterrara para siempre. Encontró al alcalde en su despacho, con el rostro pálido y la mirada perdida. Estaba hablando por teléfono con un tono de voz nervioso, intentando calmar a alguien al otro lado de la línea. Sí, lo entiendo, decía el alcalde, pero no podemos cerrar la feria ahora. Sería un desastre para el pueblo. Prometo que tomaremos medidas, que reforzaremos la seguridad, pero por favor, denos una oportunidad más. Sonia esperó a que el alcalde terminara su conversación y luego entró en el despacho sin llamar. Alcalde, dijo Sonia con voz firme, tiene que cerrar la voladora. Ahora mismo. El alcalde la miró con irritación. Sonia, no es el momento, dijo el alcalde. Estoy ocupado. No me importa, dijo Sonia. La voladora está matando gente. ¿Cuántos más tienen que morir para que haga algo? El alcalde suspiró con cansancio. Sonia, entiendo que estés preocupada, pero no puedes culpar a la voladora por todo lo que está pasando. Son accidentes, tragedias, cosas que pasan. No son accidentes, dijo Sonia. La voladora está poseída. Está alimentándose del miedo y el sufrimiento de la gente. El alcalde se echó a reír. Sonia, por favor, no digas tonterías. Estás exagerando. No estoy exagerando, dijo Sonia. He investigado, he visto cosas, he escuchado cosas, sé lo que está pasando. Sonia, te agradezco tu preocupación, pero no puedo cerrar la voladora basándome en tus corazonadas, dijo el alcalde. La feria es vital para la economía del pueblo. No puedo permitirme el lujo de cerrarla. ¿Y qué pasa con las vidas que se están perdiendo?, dijo Sonia. ¿Acaso esas vidas no valen nada? Por supuesto que valen, dijo el alcalde. Pero no puedo sacrificar el bienestar de todo el pueblo por unas pocas tragedias aisladas. Sonia sintió que la rabia la invadía. Es usted un irresponsable, dijo Sonia. Está poniendo en peligro a todo el pueblo por su propia ambición. Sonia, te pido que te calmes, dijo el alcalde. Estás fuera de control. Estoy fuera de control porque usted no está haciendo nada para detener esta locura, dijo Sonia. Pero le aseguro que no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a hacer todo lo posible para detener la voladora, aunque tenga que hacerlo sola. Sonia salió del despacho del alcalde dando un portazo. Sabía que estaba sola, que nadie la creería, que todos la tomarían por loca, pero no le importaba. Tenía que detener la voladora, aunque fuera lo último que hiciera. Ya era demasiado tarde para evitar el desastre, pero no iba a permitir que siguiera cobrando más víctimas. Capítulo 5. La noche del terror. A pesar del cierre oficial, decretado a regañadientes por un alcalde acorralado por el pánico, Villa Esperanza no descansaba. La feria, aunque desolada de visitantes, aún palpitaba con una energía latente, un presagio oscuro que se cernía sobre el pueblo. La voladora, ominosamente silenciosa tras los horrores de la tarde, parecía contener el aliento, acumulando poder para una embestida final. Esa noche, la energía eléctrica de Villa Esperanza comenzó a fallar, las luces parpadeando y muriendo hasta sumir el recinto ferial en una oscuridad casi total. Solo las luces de la propia voladora, ahora de un rojo inquietante, rompían la negrura, proyectando sombras grotescas que danzaban sobre las atracciones abandonadas. Sonia, consumida por la culpa y la determinación, se negaba a rendirse. Había visto demasiado, sentido el aliento helado de la muerte demasiado cerca. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la voladora no se detendría por sí sola. La máquina, o lo que fuera que la habitaba, se alimentaba del miedo, del caos y ahora del silencio expectante. Armándose de valor y de una linterna temblorosa, Sonia se dirigió de nuevo al recinto ferial, decidida a detener la noria de una vez por todas. Al llegar, la visión la golpeó como un puñetazo. La voladora, desafiando toda lógica, había comenzado a moverse. Lenta al principio, como un gigante despertando de un letargo, luego con una velocidad creciente, amenazante. No había nadie en la cabina de control, ni rastro de don Rafael. La noria giraba sin control, un tío vivo infernal iluminado por sus propias luces rojas, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre el suelo. El viento aullaba, llevando consigo susurros indistinguibles, fragmentos de risas infantiles distorsionadas y gritos ahogados. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Una de las cabinas, liberada de su amarre, salió disparada como un proyectil,
estrellándose contra un puesto de comida cercano con una explosión de madera astillada y metal retorcido. El caos se desató. Otras cabinas comenzaron a desprenderse, cayendo en picada hacia el suelo con un impacto brutal. Los gritos de terror, ahogados por el viento y la música distorsionada de la feria, se elevaban hacia el cielo nocturno. Villa Esperanza se había convertido en un matadero. Sonia corrió hacia la base de la voladora, esquivando los escombros y las cabinas descontroladas. Sabía que tenía que llegar al panel de control principal, encontrar la forma de apagar la máquina, de detener la carnicería. Pero algo se lo impedía. Una fuerza invisible parecía empujarla, arrastrarla hacia atrás, como si la propia voladora estuviera decidida a protegerse. La música de la feria, antes alegre y festiva, se había transformado en una cacofonía infernal. Tonos chirriantes, melodías disonantes, fragmentos de canciones infantiles retorcidas en un coro de locura. Sonia sintió un dolor agudo en la cabeza, como si la propia música estuviera intentando abrirse camino en su cerebro. Vio guras borrosas, sombras danzantes al margen de su visión, los espíritus de las víctimas de la voladora, atrapados en un ciclo eterno de terror y sufrimiento. Una neblina oscura, espesa y nauseabunda comenzó a emanar de la base de la voladora, extendiéndose por el recinto ferial como un veneno. A medida que la neblina la envolvía, Sonia sintió un frío intenso, una sensación de desesperación y desesperanza que amenazaba con consumirla. Vio a su alrededor a personas que conocía, vecinos, amigos, familiares, atrapados en la niebla, sus rostros distorsionados por el terror, sus ojos vacíos y sin vida. La voladora se alimentaba de su miedo, de su dolor. Se hacía más poderosa con cada muerte, con cada grito de angustia. Sonia comprendió entonces la verdadera naturaleza de la entidad que habitaba la máquina. No era simplemente un espíritu, ni un demonio. Era algo más antiguo, más primordial. Una fuerza oscura nacida de la tragedia, alimentada por la ignorancia y la codicia, destinada a sembrar el caos y la destrucción. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, Sonia se liberó del agarre paralizante del miedo. Sabía que no podía vencer a la voladora con la fuerza bruta. No podía razonar con ella ni negociar. Solo podía destruirla. Con una determinación suicida, Sonia se dirigió hacia la sala de control, ignorando los escombros que caían, las sombras acechantes, la música enloquecedora. En la sala de control, el caos era absoluto. Los cables colgaban del techo, los interruptores chispeaban, el aire olía a quemado. El panel principal, una maraña de luces parpadeantes y diales descontrolados, parecía cobrar vida propia, vibrando con una energía maligna. Sonia sabía que no tenía tiempo para buscar el interruptor de apagado. Tenía que encontrar una forma de sobrecargar el sistema, de freír los circuitos, de destruir la máquina desde dentro. Recordó sus conocimientos de ingeniería eléctrica, sus años de estudio, su pasión por la ciencia. Buscó con desesperación el cableado principal, el punto donde podía conectar un cortocircuito masivo, un torrente de energía que destruiría la voladora de una vez por todas. Pero la máquina no se lo iba a poner fácil. De repente, una fuerza invisible la arrojó contra la pared. Sintió un dolor agudo en la espalda, la respiración entrecortada. Vio una sombra oscura que se acercaba, una forma humanoide hecha de humo y oscuridad, con ojos rojos brillantes que la observaban con odio. Era la manifestación física de la entidad que habitaba la voladora, decidida a proteger su hogar. Sonia sabía que estaba al borde del abismo. No tenía fuerzas para luchar, ni tiempo para escapar. Pero se negó a rendirse. Con un último esfuerzo se arrastró hacia el panel de control, ignorando el dolor, el miedo, la presencia maligna que se cernía sobre ella. Encontró el cableado principal, un grueso haz de cables de alta tensión que alimentaba toda la máquina. Con manos temblorosas, sacó su navaja del bolsillo, la única arma que tenía contra el horror que la rodeaba. Cerró los ojos, respiró hondo y cortó los cables. Una explosión de luz cegadora iluminó la sala de control. Un trueno ensordecedor sacudió todo el recinto ferial. Sonia sintió un calor abrasador, una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo, quemando su carne, paralizando sus músculos. Gritó, un grito de dolor y desesperación que se perdió en el caos. La voladora se sacudió violentamente, sus luces rojas parpadeando y muriendo hasta quedar en completa oscuridad. La música infernal se detuvo abruptamente, dejando un silencio sepulcral que era aún más aterrador. Las cabinas descontroladas dejaron de caer, suspendidas en el aire como juguetes rotos.
Sonia sintió que su vida se desvanecía. Su cuerpo estaba entumecido, su mente confusa. Vio imágenes de su pasado, recuerdos de su infancia en Villa Esperanza, el rostro sonriente de sus padres, la advertencia de su tía abuela. Lamentó no haber escuchado, no haber creído. Lamentó no haber podido detener la voladora a tiempo. Su último pensamiento fue para Villa Esperanza, para su gente, para su futuro. Esperaba que su sacrificio no fuera en vano, que su muerte sirviera para despertar a su pueblo, para advertirles del peligro que acechaba en la oscuridad. Y entonces todo se oscureció. Sonia murió allí mismo, en la sala de control de la voladora, sacrificándose para intentar destruir la máquina infernal. Su cuerpo, quemado y mutilado, yacía a los pies del panel de control, un testimonio silencioso de su valentía y su sacrificio. Capítulo 6. El legado de la rueda. El silencio era ahora el nuevo rey de Villa Esperanza. Un silencio pesado, opresivo, que se asentaba sobre el pueblo como una mortaja. La feria, que apenas unas horas antes era un torbellino de luces, música y risas, yacía ahora convertida en un paisaje dantesco. La sangre, oscura y espesa, pintaba grotescas obras de arte sobre el polvo y los escombros. Pedazos de sueños rotos, de esperanzas truncadas, salpicaban el terreno, mezclándose con los restos de lo que alguna vez fueron atracciones alegres y bulliciosas. Sonia yacía a los pies de la voladora. Su cuerpo, exánime y retorcido, era un testimonio silencioso de su valentía, de su sacrificio. Sus ojos, antes llenos de escepticismo y luego de terror, ahora estaban vacíos, mirando fijamente hacia un cielo que ya no podía ver. La electricidad quemada aún danzaba a su alrededor, un halo macabro que contrastaba con la quietud de su rostro. Había intentado detener la máquina, la bestia, pero al final la voladora había vencido, reclamando su vida como un trofeo más. La feria, o lo que quedaba de ella, era un espectáculo de desolación. Las luces, antes brillantes y festivas, ahora parpadeaban erráticamente, como si estuvieran a punto de rendirse. La música, que había sido la banda sonora de la alegría, se había transformado en un eco fantasmal, interrumpido solo por el gemido del viento y los sollozos de los pocos sobrevivientes que se atrevían a acercarse. Villa Esperanza, el pueblo que había depositado su fe en la feria, en la voladora, estaba ahora destrozado. Los que habían escapado con vida huían despavoridos, llevando consigo la imagen imborrable del horror. Las casas, antes llenas de vida y alegría, ahora estaban vacías, con las puertas cerradas y las ventanas tapiadas, como si intentaran protegerse de la pesadilla que había invadido sus calles. La conanza, la camaradería, la esencia misma de la comunidad se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío insondable. Muchos habitantes, incapaces de soportar el peso del trauma, abandonaron Villa Esperanza para siempre. Dejaron atrás sus hogares, sus trabajos, sus recuerdos, huyendo de un pueblo que se había convertido en sinónimo de muerte y desesperación. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban desiertas, invadidas por el silencio y el polvo. Los negocios cerraron sus puertas, las escuelas quedaron vacías, y el pueblo se convirtió en un fantasma de lo que alguna vez fue. Y en medio de toda esa devastación, la voladora permanecía, intacta, imperturbable. Su estructura imponente se alzaba contra el cielo nocturno, bañada por la luz pálida de la luna. Parecía sonreír satisfecha con la destrucción que había causado. Las cabinas vacías y silenciosas colgaban inertes, esperando pacientemente su próxima presa. Los engranajes, aunque detenidos, parecían palpitar con una energía oscura, una promesa de terror futuro. A pesar del sacrificio de Sonia, la voladora no había sido destruida. Su intento desesperado de sobrecargar la máquina había fallado, dejando intacto el núcleo de maldad que la animaba. La entidad que habitaba en su interior, alimentada por el miedo y el sufrimiento, había sobrevivido, esperando el momento oportuno para despertar de nuevo. Los pocos que se quedaron en Villa Esperanza juraron nunca más acercarse a la voladora. La evitaron, la temieron, la maldijeron en susurros, pero sabían, en lo profundo de sus corazones, que no podían escapar de ella. La voladora era ahora parte de su historia, una cicatriz imborrable en el alma del pueblo. Su presencia constante les recordaría para siempre la noche del terror, el día en que la inocencia se perdió y el mal triunfó. Se rumoreaba que la voladora no era solo una máquina poseída, sino la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. Algunos decían que había despertado una fuerza maligna antigua, un poder primigenio que había estado latente durante siglos, esperando el momento de resurgir.
Otros creían que la voladora estaba destinada a vagar por el mundo, llevando consigo la semilla del terror, buscando nuevos pueblos para atormentar, nuevas víctimas para alimentar su insaciable sed de sufrimiento. Y así, la historia de Villa Esperanza se convirtió en una leyenda oscura, una advertencia para aquellos que se atrevieran a ignorar el pasado, para aquellos que se dejaran seducir por las luces brillantes y las promesas vacías. La historia de la voladora, la noria que se alimentaba del miedo, la máquina que se había convertido en un monstruo, viviría para siempre en la memoria colectiva. Un recordatorio constante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, esperando el momento de atacar. El capítulo final de la historia de Villa Esperanza aún no se había escrito. La voladora seguía allí, esperando pacientemente, y en la distancia, muy suavemente, como el susurro del viento entre los restos de la feria, se podían escuchar risas infantiles, risas llenas de malicia, risas que prometían un nuevo ciclo de terror, una nueva feria de ilusiones, un nuevo festín para la bestia. La luna llena brillaba sobre Villa Esperanza, iluminando la silueta imponente de la voladora. Las cabinas vacías se balanceaban suavemente, como si estuvieran bailando al compás de una melodía invisible. Y en el aire, flotando entre los escombros y la sangre, se podía sentir la presencia oscura y acechante de la entidad maligna, esperando pacientemente su próxima víctima, su próxima feria, su próxima oportunidad de sembrar el terror. La voladora aguardaba silenciosa y amenazante, lista para volver a girar.